De Olimpia, y Diego Fernández se encarga de anotar para el Sportivo Luqueño. Arriba, imposible para el arquero, en el ángulo prácticamente. Diego Fernández para el Sportivo Luqueño, pero muy poco le duraba a Luqueño. Ya le vamos a mostrar por qué. Vamos a observar la reiteración antes del penal. Aquí está, arriba, casi al techo del arco, empatando el partido otra vez el Sportivo Luqueño, jugando Sportivo Luqueño que nada pudo hacer. Fernández otra vez a los 38 minutos, partidazo, 5 goles ya en la primera etapa. Anotaba nuevamente Diego Fernández, doblete en este partido para el Sportivo Luqueño, de tiro libre, impecable el jugador del Cureluque. Ahí está el remate, observen ustedes, con violencia, fuerte arriba, imposible también para el portero de Olimpia, y de esta forma... Fue un partido muy difícil, sabemos que Olimpia juega bien en todos lados, ya sea local o visitante, y fue un buen partido de los dos equipos. Por suerte se me dio, hace mucho que no metía más oportunidad goles. Para Luqueño de pasar al frente, jugando de local ante Cerro, nada más y nada menos, y lo hace muy bien Diego Fernández. Fernández entonces, con la casaca 10, rematando fuerte, a media altura, un poco más arriba. Se arroja bien otra vez el portero de Cerro Porteño, pero no evita la caída de su arco. Pasaba al frente Luqueño, 2-1 por el... Aquí viene apareciendo Alexis Ortiz para Sportivo Luqueño. Trababa la pelota. No se fue ese balón, sigue el juego. La pelota larga, atención, se está metiendo Fernández. Va Fernández para el Luqueño, remate el fondo, gol. ¡Gol! De Sportivo Luqueño. Diego Fernández tomó esa pelota cerca de la media cancha, se metió hasta el fondo, definió muy bien para ampliar la ventaja otra vez. Ahora General Díaz 1, Sportivo Luqueño 3. Le va a pegar Fernández, autoriza el árbitro, vino Fernández, el arquero, gol, gol de Sportivo Luqueño. Diego Fernández de tiro libre, se le complicó al arquero, se le fue la pelota, pasa al frente el local. Sportivo Luqueño 1, Guaraní 0. De Sportivo Luqueño, está Fernández para entrarle con pierna zurda, observa el árbitro. Ya marcó 1 Fernández. Viene Fernández, remató. ¡Gol! ¡Gol! De Sportivo Luqueño. Diego Fernández de tiro libre, otra vez con pierna zurda. Justa la pelota se mete entre el palo y la barrera. Sportivo Luqueño 2.